Los golpes en la puerta fueron breves, secos, como una sentencia disfrazada de cortesía. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, incluso antes de que el cerrojo girara. Al ceder la puerta, la luz parpadeante de la lámpara reveló lo imposible: el escudo grabado en el anillo, el capote impecable a pesar del aguacero, y esos ojos helados que parecían conocer el nombre de cada secreto que ella había intentado enterrar en los últimos 5 años. El hacendado de San Miguel estaba ahí, en ese humilde umbral, como si el tiempo mismo hubiera llegado a cobrar una deuda antigua con intereses despiadados. Y, aferrado a los pliegues de la falda gastada de Elena con deditos temblorosos, un niño de 5 años susurró con voz vacilante: «Mamá, ¿quién es ese señor?». El hacendado no se inmutó. Sin embargo, algo dentro de él se fracturó, invisible para todos excepto para Elena, porque ella reconoció esa percusión silenciosa. No era sorpresa, sino el eco tardío de una verdad que una vez la había expulsado de un salón de baile como polvo incómodo. 5 años atrás no habría abierto esa puerta. Habría huido por la poterna trasera, se habría perdido en la neblina de la costa y se habría convertido en un fantasma una vez más. De hecho, eso fue exactamente lo que había hecho en aquel tiempo lejano. Pero ahora, con Mateo escondido detrás de ella y sin ningún santuario al que huir, todo lo que quedaba era levantar la barbilla y enfrentar al pasado que había venido a reclamar lo suyo. En aquella época pasada, Elena tenía 21 años, y su vida era un pasillo estrecho donde las paredes se apretaban más con cada paso. Tenía que obedecer los mandatos invisibles de la gente de alcurnia o ser aplastada por la cruel etiqueta que gobernaba a quienes no tenían un apellido que los protegiera. Servía como lectora y copista en la gran biblioteca de la Hacienda San Miguel, un templo de silencio reverente donde volúmenes antiguos albergaban verdades peligrosas, y las velas de cera de abeja lloraban entre estantes que olían a cuero curtido y secretos centenarios. La biblioteca había sido su santuario. Entre esos tomos polvorientos, Elena encontraba más respeto del que jamás había obtenido en los salones. Los libros no juzgaban su humilde condición, no se burlaban de su falta de dote, no susurraban a su paso. Allí, entre el aroma del pergamino añejo y la luz dorada que se filtraba por los altos ventanales, ella era simplemente Elena, la copista de mano firme y caligrafía impecable que descifraba manuscritos que otros consideraban ilegibles. Don Alejandro, el hacendado de San Miguel, era conocido como el volcán bajo el hielo. Era reservado, severo y educado hasta el punto de parecer tan distante como una estrella inalcanzable. Pasaba junto a Elena con la frialdad de quien nunca necesita justificar su presencia. Sin embargo, en ocasiones, su mirada se detenía en ella un segundo más de lo que el decoro exigía, como si su sola presencia contradijera algún orden secreto del universo, o como si estuviera intentando descifrar un texto prohibido conocido solo por ella. Elena había aprendido a ignorar esos momentos fugaces. Los hombres de la posición del hacendado no miraban a las mujeres de su condición con intenciones que no terminaran en lágrimas. Ella entendía su lugar. Comprendía los límites de su condición. Más importante aún, sabía que soñar más allá de esas paredes de libros era invitar al desastre a sentarse a su mesa y no marcharse jamás. Pero entonces llegó aquella noche de invierno crudo, la noche en que todo fue arrancado de raíz como una mala hierba. Elena estaba organizando manuscritos iluminados cuando doña Mercedes, la tía del hacendado y poseedora de una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos gélidos, apareció en la biblioteca. Era tarde. El resto de la casa ya se había retirado a sus aposentos. Las velas parpadeaban nerviosamente con las corrientes de aire, como si presintieran que esta conversación no quedaría registrada en ninguna memoria ni se contaría en ninguna tertulia.
Elena, querida. La voz de doña Mercedes era como miel envenenada, dulce hasta que quemaba la garganta y dejaba una cicatriz invisible. Ven conmigo. Debemos hablar de tu futuro. El estómago de Elena se apretó como un nudo mal hecho. El futuro. Cuando la gente de la calaña de doña Mercedes hablaba del futuro, generalmente se referían a la ausencia total de uno. La cámara privada a la que fue conducida olía a rosas marchitas y ambición secular. Retratos de antepasados severos observaban desde las paredes con expresiones de eterna desaprobación, como jueces invisibles en un tribunal que nunca concedería una absolución. Doña Mercedes cerró la puerta con un cuidado excesivo. El tipo de cuidado que precede a los pronunciamientos irrevocables y a las sentencias sin apelación. «Eres una muchacha inteligente, Elena», comenzó doña Mercedes, sentándose con la elegancia ensayada de quien está a punto de dictar sentencia. Lo suficientemente inteligente como para entender que una joven sin apellido no puede permitirse soñar. Mucho menos puede cargar con consecuencias que manchen linajes antiguos. Elena comprendió antes de que el resto de las venenosas palabras fueran pronunciadas. Su mano fue instintivamente a su vientre, bajo la tela sencilla de su vestido gastado. Allí, oculto bajo capas de secretismo y miedo paralizante, había una pequeña vida, silenciosa, pero tan real como el aire que respiraba. Una vida que había descubierto apenas 15 días antes, cuando sus malestares matutinos finalmente cobraron un sentido cruel. Para Elena, era un milagro aterrador que la mantenía despierta en las madrugadas. Para doña Mercedes, no era un niño. Era una amenaza al control absoluto, una mancha en una reputación impecable, un problema que debía resolverse antes de que empañara el escudo que custodiaba como un dragón su oro acumulado. «Si eres sensata», continuó la mujer, cada palabra medida como una dosis de medicina amarga que deja un mal sabor por días, «desaparecerás antes de que esta caridad se convierta en un escándalo que llegue a la corte virreinal. A cambio de tu discreción, seré misericordiosa con respecto a tu delicada situación». La palabra misericordia sonaba a grilletes de plata, brillantes por fuera, pero fríos e ineludibles por dentro, pesados como una condena de por vida. Elena quiso gritar hasta desgarrarse la voz. Quiso exigir justicia, convocar a testigos imaginarios, apelar a alguna autoridad que protegiera a las mujeres como ella. Pero conocía la verdad desnuda y cruel. No había justicia para quienes no tenían un apellido grabado en piedra antigua. No había tribunal que la escuchara con seriedad. No había ley que la protegiera contra la voluntad de una doña que gobernaba esa hacienda con mano de hierro enfundada en seda de importación. ¿Entiendes lo que te digo, querida? Doña Mercedes se inclinó hacia adelante, su perfume caro invadiendo el aire como un depredador que marca su territorio. Esto es una generosidad sin precedentes. Podría ser infinitamente peor para alguien en tu posición. Elena tragó el nudo doloroso en su garganta y forzó su voz a mantenerse firme. «Entiendo perfectamente, mi señora». «Espléndido», sonrió doña Mercedes, victoriosa como un general que ha conquistado territorio enemigo sin disparar un solo tiro. «Entonces, para mañana al amanecer ya no estarás aquí. Dejaré una suma modesta con el ama de llaves. Úsala con sabiduría y desaparece a donde nadie haga preguntas incómodas». En esa madrugada interminable, Elena regresó a la biblioteca como quien visita una tumba por última vez. Los estantes la miraban como testigos silenciosos de una injusticia que nunca sería registrada en pergamino ni cantada en verso. Caminó entre los estrechos pasillos, tocando los lomos de los libros con reverencia, memorizando títulos en latín y francés,
catalogando mentalmente el santuario que nunca volvería a visitar. Pero Helena no era simplemente una víctima pasiva de un destino cruel, era una sobreviviente nata. Y los sobrevivientes aprenden a guardar un as bajo la manga para los momentos de desesperación absoluta. En la parte trasera de un antiguo atlas cubierto de polvo, entre mapas de tierras lejanas que nunca vería, Helena guardaba copias de cartas comprometedoras y recibos sospechosos, pequeñas pruebas documentadas de que doña Mercedes compraba silencios con oro manchado y manipulaba contratos con una mano invisible. Helena nunca había planeado usar esas pruebas explosivas. Nunca había imaginado que las necesitaría. Pero había aprendido, observando demasiado sin ser notada, que la información era la única moneda que los débiles podían usar contra los poderosos cuando llegaba la hora de la verdad. Tomó los documentos cuidadosamente doblados. Los escondió entre las capas internas del rebozo raído que usaba en los días de frío cortante. Y luego vino la humillación pública final que buscaron infligirle. A la mañana siguiente, ante sirvientes curiosos e invitados de paso que observaban con ojos hambrientos de escándalo, Helena fue despedida sin ceremonia. No hubo fanfarria teatral, ni explicación elaborada. Solo una mirada glacial de doña Mercedes, que la redujo a una inconveniencia, el polvo que debía ser barrido antes de que alguien importante notara su molesta existencia. Don Alejandro estaba presente en ese gran corredor, de pie junto al alto ventanal, observando la escena con un semblante indescifrable. No pronunció una sola palabra en su defensa. Su silencio fue lo que más laceró el corazón de Helena. No la expulsión injusta, no la vergüenza pública, sino el hecho de que él, que podría haberlo cambiado todo con una sola palabra de su boca aristocrática, eligió un silencio cobarde. Y Helena comprendió, con una claridad tan afilada como un cristal roto, que no importaba cuántas veces sus ojos se hubieran posado en ella en la biblioteca con esa extraña intensidad. Al final, ella era reemplazable, invisible, nada más que polvo en los pasillos de la gente de Alcurnia. Pero Helena no se fue con las manos vacías como esperaban. Esa misma noche, oculta bajo una capa oscura y una niebla cómplice que velaba sus pasos, se llevó consigo algo que doña Mercedes nunca imaginaría. Pruebas, documentos explosivos, verdades en tinta permanente que podían derribar un imperio construido sobre mentiras pulidas y sonrisas de porcelana. Alguien se dio cuenta demasiado tarde de que Helena no era tan indefensa como parecía. La huida no fue una aventura romántica de libros con finales felices. Fue estratégica, calculada y aterradora. Helena tomó la ruta más peligrosa, un camino demasiado corto, mal mantenido, lleno de baches traicioneros que llevaba a la costa donde la perpetua bruma marina borraba huellas y preguntas incómodas. En una calesa estrecha que olía a moho viejo y a miedo fresco, el espacio era mínimo y el terror parecía ocupar cada centímetro disponible. Cada sacudida violenta en el camino de piedra suelta le recordaba que necesitaba llegar viva a su incierto destino. Por ella, pero principalmente por el bebé que crecía silencioso y frágil dentro de su vientre desprotegido. La lluvia comenzó a mitad de camino, violenta y repentina como un castigo divino. El cielo oscuro derramó agua helada que transformó el precario camino en un lodazal traicionero donde las ruedas se hundían profundamente. Y entonces, como si el destino se riera cruelmente de su intento de escapar, la calesa se rompió con un crujido estruendoso. La rueda trasera cedió por completo, partiéndose como un hueso. El cochero gritó alarmado. Helena fue arrojada contra el costado de madera del vehículo, protegiendo instintivamente su vientre con ambas manos temblorosas. Cuando logró salir, tambaleándose, estaba empapada hasta los huesos.
temblando violentamente con lodo hasta las rodillas y sin un puerto seguro a la vista. El camino estaba completamente desierto. La noche cayó demasiado rápido. La tormenta empeoraba con cada minuto que pasaba. Elena miró a su alrededor desesperadamente, buscando refugio. Cualquier estructura que pudiera salvarla de la hipotermia que ya comenzaba a morder sus huesos con dientes afilados. Fue entonces cuando escuchó el sonido inconfundible de otro carruaje acercándose por el camino embarrado. Este era completamente diferente. Era tan negro como una noche sin estrellas, elegante incluso bajo la lluvia torrencial, tirado por magníficos caballos que parecían fantasmas moviéndose a través de la densa niebla. Y estaba marcado, inevitablemente, trágicamente, con el escudo que ella intentaba olvidar desesperadamente. Elena sintió su corazón acelerarse en pánico puro y primario. De todas las personas que podían aparecer en ese maldito camino, tenía que ser él. Alejandro, el hacendado de San Miguel, bajó del carruaje a la lluvia torrencial con movimientos controlados. Su abrigo estaba empapado, pegado a su cuerpo, pero no parecía notar el frío penetrante. Sus ojos encontraron a Elena de inmediato, como si algún instinto invisible lo guiara hacia ella incluso en medio de la tormenta cegadora. «Tú», dijo, y no fue una pregunta. Fue una constatación cargada de algo que Elena no pudo descifrar del todo. Ella no respondió de inmediato. No confiaba en que su propia voz saliera sin vacilar. No confiaba en él después de su cobarde silencio. No confiaba en nada, excepto en su instinto maternal de proteger al bebé a cualquier costo imaginable. Alejandro miró metódicamente la calesa rota, al cochero desesperado que intentaba inútilmente reparar la rueda agrietada, y a Elena, temblando con una mezcla de frío y miedo. Luego, sin pedir permiso, sin ofrecer explicaciones elaboradas, simplemente ordenó con una voz que no admitía discusión: «Sube al carruaje, ahora». «No». Elena logró forzar la palabra entre dientes castañeteantes. «Esto no es una invitación ni una amabilidad», respondió él en voz baja pero firme. «Es sentido común. Morirás de frío si te quedas aquí a la intemperie. Prefiero eso a aceptar la caridad de quien me vio ser humillada sin mover un dedo». «¿A qué exactamente?», la interrumpió él, y por primera vez había algo más allá de la frialdad aristocrática en esos ojos penetrantes. «¿Imaginas que soy tu enemigo declarado?». Elena soltó una risa amarga que se perdió en la lluvia ruidosa. «Imagino que eres la prueba viviente de que el silencio puede destruir tan eficazmente como una espada afilada». Él retrocedió ligeramente como si hubiera sido golpeado con fuerza. Por un instante fugaz, su máscara de control falló por completo. Elena vio un dolor genuino allí, confusión y algo peligrosamente similar a un remordimiento tardío que no cambiaba nada del pasado. Pero la tormenta despiadada no esperaba resoluciones emocionales complejas. El viento aullaba furiosamente. La temperatura se desplomó. Su cochero ya buscaba refugio bajo la calesa rota, resignado. No había una elección real que hacer. Elena entró en el lujoso carruaje del hacendado, porque necesitaba sobrevivir por el niño, porque a veces aceptar la ayuda del enemigo es la única forma de vivir para luchar otro día, en un campo de batalla diferente. El interior del carruaje era todo lo que el suyo no era. Espacioso, forrado de terciopelo carmesí de importación, calentado por un brasero de metal que mantenía a raya el frío brutal. Sin embargo, el espacio entre Elena y Alejandro se sentía más pequeño que el mundo entero. Se sentaron en lados opuestos del amplio asiento, pero la proximidad era sofocante de una manera extraña. Su aroma invadió los sentidos agudizados de Elena: cuero mojado,
algo amaderado que debía ser un perfume caro de una botica francesa, y debajo de todo, el olor del hombre mismo, humano y perturbadoramente familiar, de maneras que no deseaba analizar. Mantuvo los ojos fijos con determinación en la ventana, empañada por su aliento, fingiendo fascinación por el paisaje completamente invisible a través de la lluvia que corría por el cristal. —¿Viajas sola? —preguntó él después de interminables minutos de un silencio tenso que pesaba toneladas. —Siempre lo he estado —respondió ella con más dureza de la que pretendía. Y no era una mentira completa. —¿A dónde vas? —Lejos de todo lo que conozco. Esa no es una respuesta adecuada. Es la única que poseo en este momento. Alejandro respiró hondo, y Elena pudo sentir el peso de su mirada sobre ella, incluso sin girar la cabeza hacia él. Era como ser tocada sin contacto físico real, como si le quemaran la piel con un fuego invisible que dejaba marcas que nadie más podía ver. —¿Qué te dijo exactamente mi tía esa noche? La pregunta tomó a Elena completamente por sorpresa. Se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. —¿Sabes lo que pasó? Sé que tuvo una prolongada conversación privada contigo —dijo él, y había una tensión visible en su mandíbula. Sé que al día siguiente te marchaste sin explicación. No soy un tonto, Elena. Simplemente fui demasiado lento para conectar todas las piezas del rompecabezas. Elena quiso gritar hasta quedarse ronca. Quiso golpear su ancho pecho con los puños cerrados. Quiso preguntar por qué, si sospechaba que algo andaba mal, no hizo absolutamente nada para evitarlo. Pero la ira era un lujo peligroso que no podía permitirse. Así que simplemente dijo con voz controlada: «Fue extraordinariamente misericordiosa. Me dio la generosa oportunidad de partir con algo de dignidad intacta». Una mentira descarada. ¿Por qué sería una mentira? Porque los hombres como tú nunca creen que las mujeres como yo podemos simplemente partir por nuestra propia voluntad. No. Alejandro se inclinó hacia adelante y la repentina proximidad fue magnética y peligrosa. Porque vi tus ojos esa mañana fría y no había dignidad preservada allí. Había puro miedo. Elena sintió que unas lágrimas traicioneras amenazaban con salir, pero las reprimió con violencia mental. No lloraría frente a él. No le daría la satisfacción de verla completamente rota y vulnerable. «Los miedos pasan con el tiempo», dijo, su voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro y fuera del carruaje. «Algunos se quedan para siempre», respondió él en voz baja, su voz ronca. «Y nos persiguen en las horas más silenciosas de la noche». El carruaje se sacudió violentamente al pasar por un bache profundo en el camino arruinado. El movimiento repentino arrojó a Elena hacia adelante sin previo aviso. Alejandro la sujetó por los hombros con manos firmes, evitando que se golpeara la cabeza contra la pared de madera pulida. Por un segundo eterno permanecieron así, demasiado cerca, invadiendo el espacio del otro, respirando el mismo aire cargado, con los ojos fijos como si intentaran leer secretos escritos en una lengua perdida que solo ellos dos entendían. Sus manos eran sorprendentemente cálidas a través de la tela húmeda y fría, firmes, pero no agresivas, gentiles de una manera que contradecía por completo todo lo que Elena creía saber sobre su carácter. Podía sentir el pulso rápido de su propia sangre en sus oídos, mezclado con el incesante tamborileo de la lluvia en el techo de cuero del carruaje. «Estás temblando», dijo él, su voz más profunda de lo habitual. «Es solo el frío penetrante. Es el miedo también. Quizás son ambos simultáneamente». Alejandro la soltó lentamente, como si cada centímetro de distancia requiriera un esfuerzo consciente. Tomó una gruesa manta de lana doblada en el asiento a su lado y se la ofreció a Elena sin decir palabra. Ella la aceptó,
porque negarse sería admitir que su contacto la afectaba más profundamente de lo que debería. ¿Por qué eres amable ahora?, preguntó de repente, su voz más vulnerable de lo que pretendía mostrar. No estoy siendo amable, respondió él con una honestidad brutal. Estoy siendo justo por primera vez. Hay una diferencia fundamental entre ambas cosas. La justicia implica reconocer que se hizo algo profundamente incorrecto. Lo fue, confirmó él sin dudarlo. El silencio que siguió pesó toneladas de arrepentimiento no dicho. Elena se envolvió en la pesada manta y sintió que el calor regresaba lentamente a su cuerpo entumecido. Pero el frío en su pecho, donde su corazón latía errático y herido, permanecía intacto. Alejandro miraba ahora por la ventana, su perfil aristocrático recortado contra la densa oscuridad exterior. Elena lo observó sin pudor por primera vez en años. Las líneas duras y definidas de su rostro, la mandíbula perpetuamente tensa, la forma en que sostenía sus propias manos, con los dedos entrelazados, con una fuerza excesiva como si luchara contra un impulso físico de alcanzar algo fuera de su alcance. ¿Estarás bien cuando lleguemos al destino?, preguntó, sin apartar la vista de la ventana oscura. Siempre estoy bien al final, respondió Elena, y era verdad y mentira entrelazadas indistinguiblemente. Cuando finalmente llegaron a la posada que marcaba la entrada al pueblo costero, la tormenta había amainado a una llovizna persistente, pero menos violenta. Alejandro descendió primero con movimientos precisos y le extendió una mano enguantada para ayudarla a bajar. Elena dudó solo un segundo antes de aceptar la ayuda ofrecida. En el momento exacto en que sus pies tocaron el suelo firme, él dijo, tan suavemente que casi no lo escuchó por encima del sonido de la lluvia: si alguna vez necesitas algo, cualquier ayuda que esté en mi poder ofrecer, manda un recado. Incluso si odias la idea de pedirlo, incluso si me odias profundamente, promete que al menos lo considerarás. Elena miró largamente a esos ojos que una vez parecieron fríos como la piedra, y ahora contenían algo peligrosamente parecido a una preocupación genuina. Asintió una vez, un movimiento rápido, porque no confiaba en que su voz no se quebrara. Luego se dio la vuelta y entró en la húmeda posada sin mirar atrás, porque mirar atrás es siempre la forma más rápida de convertirse en una estatua de sal, congelada eternamente entre el pasado y el futuro. En esa noche interminable, acostada en una cama extraña e incómoda que olía a moho viejo, Elena colocó una mano protectora sobre su vientre aún pequeño y le susurró a la vida que crecía allí en secreto: «Estaremos bien, mi pequeño. Te prometo solemnemente que estaremos bien». Y lo creyó con la fuerza de la necesidad, porque tenía que creer, porque la fe irracional era lo último que quedaba cuando todo lo demás había sido arrancado violentamente. Los siguientes 5 años no fueron fáciles ni amables, pero fueron enteramente suyos. Elena se estableció en el remoto pueblo costero, donde el mar golpeaba contra rocas antiguas con un ritmo hipnótico y la gente hacía preguntas solo cuando era absolutamente necesario. Alquiló una casa pequeña pero robusta que olía a sal marina y a madera vieja curtida por el tiempo, con un modesto jardín trasero donde comenzó a plantar las hierbas medicinales que su abuela le había enseñado a reconocer y usar cuando aún era una niña. Mateo nació en medio de un invierno particularmente duro, con una partera local experimentada y sin pompa aristocrática. Llegó al mundo llorando con la furia impresionante de quien ya sabe que la vida es fundamentalmente injusta, pero decide luchar de todos modos. Cuando Elena lo sostuvo por primera vez, mirando esos imposibles ojos claros que reflejaban a alguien a quien intentaba no recordar, supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta.
Crió a su hijo con la resiliencia de hierro de quien ha conocido el fondo del abismo y ha decidido construir una escalera de vuelta con sus propias manos callosas. No lloraba en público, no se explicaba ante extraños curiosos, no aceptaba caridad que viniera con hilos invisibles atados. Su orgullo intocable era todo lo que quedaba de su tiempo en los salones aristocráticos, y lo llevaba como una armadura todos los días sin falta. El pueblo aprendió gradualmente a respetarla. Quizás no comprendían del todo su historia nublada, pero reconocían la verdadera fuerza cuando la veían manifestarse. Elena ayudaba generosamente a los necesitados, curaba con hierbas a los que caían enfermos y guiaba con sabiduría a los que estaban perdidos. Su pequeña casa se convirtió en un refugio solicitado para madres desesperadas con bebés febriles, ancianos con dolores crónicos que ningún médico caro podía aliviar, y mujeres que necesitaban un consejo susurrado lejos de oídos masculinos que juzgaban sin entender. Mateo creció demasiado listo para su propio bien, curioso por todo, con preguntas interminables y un miedo inexistente. Era un sol terco que insistía en salir todos los días, incluso cuando nubes pesadas intentaban ocultarlo. Tenía los ojos claros y penetrantes de su padre, a quien nunca había conocido, pero el corazón gentil y resiliente de la madre que nunca lo había abandonado. «Mami, ¿por qué no tenemos un apellido rimbombante como las otras familias importantes?», preguntó una vez con casi 4 años. «Porque los apellidos rimbombantes son para la gente que debe demostrar constantemente quiénes son al mundo», respondió Elena pacientemente, peinando su cabello rebelde. «Nosotros sabemos exactamente quiénes somos. No necesitamos letras grabadas en papel oficial para confirmar nuestra identidad. ¿Y mi papá? ¿Tiene un apellido importante?». Elena sintió que su corazón se apretaba dolorosamente, pero mantuvo la voz firme. «Tu papá es una historia complicada para otra noche más apropiada, mi amor. Es una historia triste, es una historia complicada, de maneras que entenderás mejor cuando seas mayor». Complicado suele significar triste con más palabras bonitas. Elena se rió a pesar del dolor persistente en su pecho. A veces, sí. Pero también puede significar que hay esperanza escondida entre las palabras complicadas, esperando a ser descubierta. «Entonces aprenderé absolutamente todas las palabras que existen», decidió Mateo con la lógica implacable de un niño, «para encontrar todas las esperanzas escondidas». Y aprendió, con una voracidad impresionante. Mateo leía todo lo que caía en sus pequeñas manos, libros usados que Elena compraba en el mercado mensual, periódicos viejos que los pescadores traían del puerto lejano y cartas que los vecinos analfabetos le pedían que leyera en voz alta. El niño absorbía las palabras como la tierra reseca absorbe la lluvia después de una larga sequía. En la noche específica en que todo cambió irrevocablemente, un invierno particularmente cruel atacó el pueblo costero sin piedad. Una fiebre misteriosa y violenta golpeó a los niños, derribándolos uno tras otro como frágiles fichas de dominó de carne y hueso. Elena pasó días enteros sin dormir adecuadamente, yendo de casa en casa, preparando infusiones complejas, enfriando frentes que ardían como brasas y calmando a padres completamente aterrorizados. Su modesta casa se convirtió en un hospital improvisado lleno de urgencia. Niños alineados en colchones delgados, en el suelo de madera, madres agotadas, dormitando incómodamente en sillas duras, el olor penetrante de las hierbas medicinales mezclado con el sudor agrio de la fiebre alta. Elena comandaba ese caos organizado con manos firmes y voz tranquila, como un general experimentado que conoce cada centímetro peligroso del campo de batalla.
Fue durante una de esas noches eternas que ocurrieron los golpes distintivos en la puerta. Eran diferentes de los otros golpes desesperados. Carecían de la desesperación descontrolada de los padres afligidos. Tenían autoridad, una urgencia de un tipo completamente diferente. Elena abrió, esperando quizás al cura local o al médico del pueblo vecino al que había llamado con urgencia. En cambio, encontró a un cochero empapado por la lluvia fría, sosteniendo a una niña de unos 6 años que temblaba violentamente en sus brazos como una hoja al viento. «¿Señorita Elena?», preguntó completamente sin aliento. «Sí. Mi patrón me ha enviado con urgencia. La niña está gravemente enferma. Dijo que usted podría ayudar cuando nadie más puede. Tráigala adentro inmediatamente». El cochero entró cargando a la delicada niña, seguido por una figura imponente envuelta en una capa impermeable oscura. Cuando esta enigmática figura se bajó la capucha, revelando su rostro, Elena sintió que el suelo sólido desaparecía por completo bajo sus pies. Alejandro. El hacendado de San Miguel, allí de nuevo, en su humilde casa, después de 5 años completos de un silencio absoluto que ella había elegido y él había respetado escrupulosamente. Estaba visiblemente diferente, más delgado, con nuevas y profundas arrugas alrededor de sus ojos. Su rostro aristocrático llevaba la fatiga de quien carga un peso invisible que no puede compartir con nadie. Pero sus ojos eran exactamente los mismos, intensos, observadores, imposibles de ignorar por completo. Por un segundo interminable, simplemente se miraron fijamente. El mundo dejó de girar, todos los niños febriles, todas las madres agotadas, toda la tormenta rugiendo afuera. Todo desapareció, excepto esa mirada cargada que decía 1000 cosas que las palabras humanas no pueden alcanzar adecuadamente. Entonces Mateo apareció corriendo desde la pequeña cocina, donde había estado ayudando a preparar infusiones de hierbas. «Mamá, don Tobías dice que necesita urgentemente más manzanilla fresca». La voz del niño se apagó abruptamente cuando vio al imponente extraño en la puerta. Mateo se detuvo en seco, estudiando al hacendado con una curiosidad completamente desprovista de miedo. Y Alejandro miró al niño de la misma manera intensa con que alguien miraría un espejo que refleja una verdad absolutamente innegable. Elena vio el momento exacto en que Alejandro comprendió por completo. Vio cómo el color se drenaba de su rostro aristocrático. Vio su mano apretarse convulsivamente en el costado de su pesada capa. Vio su mandíbula temblar por una fracción de segundo antes de que su rígido control regresara. Pero había asuntos infinitamente más urgentes que un pasado muerto resucitando inesperadamente. La niña estaba críticamente enferma. Elena se transformó instantáneamente en una sanadora enfocada, empujando las emociones perturbadoras a un compartimento firmemente cerrado en la parte posterior de su mente disciplinada. «Acuéstela allí, cerca del fuego», instruyó con autoridad, señalando un sofá cerca de las llamas danzantes. Pasó largas horas atendiendo meticulosamente a la niña, aplicando compresas frías en la frente que ardía de fiebre, haciéndole beber la infusión medicinal gota a gota con infinita paciencia, observando su respiración irregular como un halcón observa un campo abierto. Alejandro permaneció cerca todo el tiempo, observando en silencio, sin estorbar, sin interferir, simplemente presente de una manera silenciosa que tenía un peso palpable. Mateo, curioso como siempre, se acercó cautelosamente al hacendado en algún momento de las avanzadas horas de la madrugada. «Te ves muy serio y enojado», dijo el niño con la honestidad brutal característica de los niños. «Pero no pareces malo de verdad». Alejandro miró a Mateo con intensidad, y Elena vio algo romperse visiblemente en esos ojos cuidadosamente controlados. «¿Y tú
Pareces extraordinariamente observador para tener solo 5 años, respondió Alejandro, su voz extrañamente ronca. Tengo casi 6 años cumplidos, corrigió Mateo con orgullo inflado. Mamá dice que observar con atención es aprender sin necesidad de libros caros. Tu madre es increíblemente sabia. Es la más sabia de todas. Conoce todas las hierbas medicinales. Puede leer fluidamente en 3 idiomas diferentes. Y puede hacer que cualquiera se sienta mejor solo con estar cerca. Elena, que fingía no estar escuchando atentamente mientras revisaba el pulso de la niña, sintió que su rostro ardía intensamente. No de vergüenza, sino de orgullo mezclado con el terror de lo que esa conversación aparentemente simple podría desatar. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó Alejandro al niño con genuino interés. «Mateo. Solo Mateo. ¿Solo eso?» Mamá dice que los nombres grandes y rimbombantes son exclusivamente para la gente que posee castillos enormes. Yo tengo una casa cómoda y un jardín productivo. Mateo es perfectamente suficiente. Alejandro sonrió por primera vez en años, y fue una sonrisa genuina, pequeña, triste, pero absolutamente real. Mateo es un nombre excelente y fuerte. Cuando el amanecer finalmente comenzó a clarear el cielo tormentoso y la fiebre de la niña cedió significativamente, Elena se permitió respirar con profundo alivio. La crisis había pasado. La niña viviría. Todos los demás niños en la casa también mejoraban visiblemente. Los había salvado a todos una vez más. Alejandro se le acercó en la diminuta cocina, donde Elena preparaba un té demasiado fuerte para sí misma, porque sus ojos ardían de agotamiento extremo y sus manos finalmente comenzaban a temblar a medida que la adrenalina abandonaba su cuerpo cansado. «Gracias», dijo simplemente. «No hay necesidad de agradecimientos formales. Es lo que hago naturalmente. Aún así, gracias profundamente». Elena se giró lentamente para enfrentarlo directamente. 5 años de distancia física. 5 años de pesado silencio. 5 años completos de vida, construida lejos de él. Y sin embargo, estar en la misma habitación estrecha con Alejandro era como tocar una llama viva. Sabía que le quemaría la piel, pero no podía retirar la mano lo suficientemente rápido. «¿Por qué viniste aquí específicamente?», preguntó con franqueza. La tormenta bloqueó el camino principal. La niña enfermó gravemente. Alguien en el último pueblo mencionó que había una sanadora extraordinariamente talentosa en esta región remota. «No», lo interrumpió Elena con firmeza. «¿Por qué viniste tú aquí personalmente? Podrías haber enviado solo al cochero. Podrías haber buscado al médico del puerto. ¿Por qué estás aquí, Alejandro?». Fue la primera vez en 5 años completos que decía su nombre en voz alta. Sonaba extrañamente íntimo en su propia voz. Peligroso, cargado de historia. Él cerró los ojos por un largo segundo, porque cuando mencionaron el nombre de la misteriosa sanadora, algo dentro de mí lo supo. No puedo explicarlo racionalmente, pero supe con certeza que eras tú. Y aún así, ¿viniste sabiéndolo? Y aún así, vine sin dudarlo. ¿Por qué? Alejandro abrió los ojos y había en ellos una honestidad brutal que cortaba más profundo que cualquier mentira pulida. Porque pasé 5 años interminables preguntándome obsesivamente si estabas bien, si sobreviviste a las circunstancias, si lograste construir una nueva vida, si llevaba algo que también era biológicamente tuyo. Completó Elena la frase, y su voz salió más dura de lo que pretendía. Él no apartó la mirada ni por un segundo. «Sí, exactamente eso. Ahora sabes toda la verdad. Ahora lo sé. ¿Y qué piensas hacer exactamente con este conocimiento?». «Lo que tú me permitas hacer». La respuesta tomó a Elena completamente por sorpresa.
Esperaba arrogancia aristocrática, demandas sobre derechos paternales, amenazas veladas sobre obligaciones sociales. No esperaba una rendición vulnerable. «Mateo no sabe quién eres», dijo después de una larga pausa. «Tiene 5 años, es feliz, seguro. No está confundido sobre su identidad u origen. No pretendo confundirlo ni perturbarlo». «Entonces, ¿qué pretendes exactamente?» Alejandro dio un paso cauteloso hacia ella, luego otro. Se detuvo cuando estaba peligrosamente cerca, pero respetuosamente lejos. Elena podía sentir el calor de su cuerpo, oler el agotamiento del largo viaje sobre él, ver las canas prematuras que comenzaban en sus sienes y que ciertamente no existían hace 5 años. «Pretendo conocerlo genuinamente», dijo en voz baja. «Si tú generosamente me concedes esa oportunidad, pretendo estar presente de una manera que importe, no como un título aristocrático, no como un deber social, sino como alguien que debería haber estado presente desde el principio. Las palabras bonitas son fáciles, son las únicas que poseo en este momento. Las palabras son fáciles, Alejandro. Las acciones consistentes son lo que realmente cuenta. Entonces déjame actuar, déjame demostrar mi valía. Y si simplemente digo que no, entonces me marcharé de inmediato», respondió sin dudarlo. «Y no volverás a verme. Pero dejaré algo que debería haber dejado hace mucho tiempo». Sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su abrigo. Se lo extendió a Elena con una mano que no temblaba. Ella miró con desconfianza el papel caro, el sello de cera roja intacto, la caligrafía elegante en el reverso. «¿Qué es esto exactamente?» «La verdad completa», dijo simplemente, «sobre lo que realmente sucedió en aquel tiempo lejano, sobre doña Mercedes y sus manipulaciones, sobre mí y mi cobardía, sobre todo lo que merecías saber y nunca supiste». Elena tomó el sobre con dedos que temblaban ligeramente. Pesaba más de lo que debería físicamente, como si contuviera más que simple papel y tinta. «¿Por qué ahora específicamente?» «Porque hace 5 años fui un cobarde absoluto», admitió Alejandro, y la honestidad cruda en su voz fue como un cuchillo sin filo. Rasgaba en lugar de cortar limpiamente. «Descubrí lo que hizo mi tía. Lo descubrí demasiado tarde, pero lo descubrí. Y no hice absolutamente nada para corregirlo. Te dejé partir porque era más fácil que enfrentarla. Pero pasé cada día de esos 5 años sabiendo que elegí el camino absolutamente equivocado». «¿Y ahora quieres que te perdone fácilmente?» «No», dijo con firmeza. «El perdón debe ganarse con acciones. Y yo aún no lo he ganado. Solo quiero la oportunidad de empezar a ganarlo». Antes de que Elena pudiera formular una respuesta, Mateo apareció somnoliento en la puerta de la cocina, frotándose los ojos cansados. «Mamá, ¿el señor ya se va?», preguntó mirando a Alejandro. El hacendado se arrodilló con gracia para quedar a la altura exacta del niño. Un movimiento sorprendentemente fluido para un hombre de su estatura, y dijo con una seriedad que respetaba al niño como a un igual: «Solo si tu sabia madre me permite regresar en algún momento». Mateo miró a Elena, luego a Alejandro y de nuevo a su madre. Su mente procesando con la velocidad impresionante de un niño que ve más de lo que los adultos creen. «¿Eres importante para alguien?», le preguntó Mateo al hacendado. «Algunas personas piensan que sí». «No, me refiero a importante de verdad. ¿Eres importante para mamá específicamente?». La pregunta cayó en el silencio de la cocina, como una piedra pesada en un estanque quieto, las ondas de implicación expandiéndose infinitamente. Alejandro miró a Elena, esperando, no permiso para mentir, sino permiso para decir una verdad que lo cambiaría todo. Elena respiró hondo.
Toda su vida durante los últimos 5 años había sido meticulosamente construida sobre la protección absoluta de Mateo, sobre crear una burbuja segura donde pudiera crecer sin preguntas imposibles. Pero al mirar esos dos pares de ojos claros, tan innegablemente similares, supo que las burbujas siempre estallan eventualmente. Fue importante una vez, dijo lentamente, eligiendo cada palabra. Hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. ¿Y ahora, en este momento? Preguntó Mateo con la lógica implacable de un niño. Ahora todavía no lo sé. Mateo asintió, satisfecho con una honestidad que los adultos rara vez ofrecían a los niños. Muy bien. Cuando lo sepas con certeza me lo dices. Voy a volver a dormir un ratito. Y se fue, dejando a dos adultos mirándose a través de un abismo de 5 años de silencio, miedo, arrepentimiento y algo más peligroso de lo que ninguno estaba listo para nombrar. «Es absolutamente increíble», dijo Alejandro una vez que estuvieron solos. «Es todo lo que importa». Por esa misma razón. Alejandro se puso de pie, enderezando su abrigo arrugado. Tomó los guantes que había dejado sobre la mesa. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el cerrojo. «Lee la carta cuando estés lista», dijo sin volverse. «Y si decides que merece una respuesta, sabes dónde encontrarme». «No lo sé, en realidad». Él se giró y había algo como una sonrisa triste en su rostro. «Siempre has sabido exactamente dónde encontrarme, Elena, incluso cuando huiste, incluso cuando desapareciste por completo. Sabías precisamente dónde estaba, porque nunca me moví del lugar donde nos vimos por última vez». Y luego se fue, dejando solo el sonido de las botas en las piedras del camino y el sobre pesando en la mano de Elena como todos los poderes que nunca deseó poseer. Tardó 3 días interminables en abrir la carta. 3 días en los que volvió a su rutina conocida, cuidando a los niños que aún se recuperaban lentamente, organizando la casa de vuelta a la normalidad, fingiendo que un terremoto no acababa de sacudir los cimientos de la vida que construyó. Mateo, observador como siempre, no preguntó nada más. Pero Elena vio sus ojitos siguiéndola con una atención nueva y diferente, como si él también sintiera que algo fundamental había cambiado en el eje de su mundo. En la tercera noche, cuando Mateo finalmente durmió profundamente después de una larga historia sobre valientes caballeros y dragones, Elena se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té olvidada y enfriándose a su lado, y el sobre intacto ante ella. Sus manos temblaron al romper el sello de cera. La carta estaba escrita con la caligrafía elegante que reconoció de inmediato. La propia de Alejandro, no la de un secretario profesional o un escribano contratado. Él había escrito esto personalmente. Había algo dolorosamente íntimo en esa simple revelación. Elena, escribo esto sabiendo que puede que nunca sea leído, sabiendo que puedes romperlo sin una mirada, sabiendo que tengo tanto derecho a tu atención como una sombra al sol. Absolutamente ninguno, pero debo intentarlo, porque 5 años de silencio cobran un precio que finalmente no puedo pagar sin consecuencias. Cuando te marchaste, supe que había una injusticia, pero no conocía toda su extensión. Mi tía guarda los secretos como un dragón guarda el oro, con fuego y garras. Me tomó meses agotadores antes de descubrir la verdad completa. Sobre la conversación en la biblioteca, sobre las amenazas, sobre el bebé. Cuando finalmente lo supe, la confronté. Fue brutal. No negó nada, simplemente lo justificó con su lógica. Protección de la familia, preservación de la reputación, eliminación de complicaciones. Como si fueras un problema matemático que resolver. Quise buscarte de inmediato, pero mi tía lo dejó claro. Si intentaba traerte de vuelta, si reconocía públicamente lo que sucedió, te destruiría de maneras que ni siquiera mi posición podría evitar.
Tiene aliados, documentos, el poder de hacer tu vida imposible en cualquier lugar al alcance de nuestra influencia. Así que tomé una decisión que me ha atormentado desde entonces. Te dejé en paz. Pensé que era protección, que te mantenía a salvo manteniendo la distancia. Ahora veo que fue cobardía disfrazada de nobleza. En estos 5 años, he invertido cada recurso que tenía para desmantelar lentamente el poder de doña Mercedes. No a través de la confrontación directa que solo te pondría en peligro, sino a través de alianzas cuidadosas, documentación meticulosa de sus manipulaciones y la erosión gradual de la base que sostiene su influencia. Estoy casi listo, casi capaz de asegurar que nunca más pueda hacerte daño a ti o a nuestro hijo. Sí, nuestro hijo. Porque incluso sin confirmación, incluso sin verlo, siempre lo supe. El momento era claro. Tus razones para partir solo tenían sentido si había algo más preciado que tu propia vida que proteger. No espero perdón. No te pido que reconozcas mi paternidad. No exijo nada. Solo te ofrezco lo que debería haber ofrecido desde el principio: protección real, recursos, la posibilidad de vivir sin miedo a lo que doña Mercedes o cualquier otro pueda hacer. Y si me lo permites, la oportunidad de conocer al niño que criaste sola con un coraje que a mí me faltó. No necesitas responder de inmediato. No necesitas responder nunca si lo prefieres, pero sabe que ahora, finalmente, estás segura. Ella ya no puede hacerte daño, y si lo intenta, caerá con una fuerza que nunca imaginó posible. Con el respeto que debí mostrar antes, Alejandro Elena leyó la carta 3 veces completas, cada palabra pesando de manera diferente con cada lectura. En la primera, vio disculpas que llegaban demasiado tarde. En la segunda, vio estrategia y planificación que ella, en su huida desesperada, nunca podría haber formado. En la tercera, vio algo más peligroso: sinceridad cruda. Dobló la carta con cuidado y la volvió a meter en el sobre. No la rompió, no la quemó. La guardó en la caja de madera donde tenía los documentos importantes: el acta de nacimiento de Mateo, los recibos de las pocas cosas de valor que poseían, y ahora esta carta que lo cambiaba todo y nada al mismo tiempo. A la mañana siguiente llegó un mensajero oficial. No era el cochero de Alejandro, era un joven extremadamente formal, con una librea que indicaba que venía de un despacho de abogados, no de una finca privada. Entregó un sobre oficial con un sello judicial y se marchó sin esperar respuesta. Dentro había un documento conciso, una citación para comparecer ante un juez local en 2 días. La razón estaba listada en un lenguaje legal florido, pero la esencia era clara. Doña Mercedes impugnaba ciertas irregularidades financieras y exigía la presencia de Elena como testigo relevante. Elena sintió que la sangre se le helaba por completo y luego se calentaba con una furia que no había sentido en años. La mujer no cedería, incluso después de 5 años, incluso sabiendo dónde estaba Elena. Ahora venía con un arma diferente: la ley. Leyó el documento de nuevo, buscando trampas, y encontró una. La audiencia era en 2 días, pero en el pueblo de San Miguel el Grande, a 3 días completos de viaje. Era imposible llegar a tiempo, y no presentarse significaría ¿qué? Encarcelamiento, pérdida de la custodia. Las implicaciones danzaban en su cabeza como una pesadilla despierta. Mateo entró en la cocina en ese momento, bostezando. «Mamá, estás pálida. ¿Estás enferma?» Elena forzó una sonrisa tranquilizadora. «No, mi amor, simplemente cansada». «Mentira», dijo él con una tranquilidad desconcertante. «Tus ojos se ven diferentes cuando mientes para protegerme. Se ven demasiado preocupados». A veces Elena olvidaba lo observador que era su hijo. Suspiró, atrayéndolo hacia ella. «Tienes razón. Hay una complicación. Alguien del pasado está tratando de causar problemas serios».
¿La persona mala que te hizo irte antes de que yo naciera? Elena casi deja caer su taza. ¿Cómo sabes de eso? Escucho, mamá, no mucho, pero escucho cuando crees que estoy dormido. A veces hablas sola por la noche, cuentas historias tristes a nadie. Elena sintió que le picaban los ojos. Acercó aún más a Mateo, oliendo su cabello que siempre tenía aroma a sol y aventura. Lo siento, no deberías tener que cargar con esto solo. No lo estás cargando sola, dijo Mateo con una sabiduría que superaba sus años. Estoy contigo, siempre lo he estado. En ese momento, un golpe decidido en la puerta los interrumpió. Esta vez, Elena reconoció el patrón. Tenía autoridad, pero sin amenaza. Era un golpe que pedía permiso, no uno que exigía una entrada forzada. Abrió y encontró a Alejandro de nuevo. Pero esta vez era diferente. No tenía la fatiga del viaje de la última vez. Estaba decidido, enfocado, con una energía contenida que vibraba en el aire a su alrededor como electricidad. «Lo recibiste», dijo sin preámbulos, mirando el documento legal que Elena aún sostenía. «¿Sabías que iba a hacer esto?» «Lo esperaba. Es su último movimiento, desesperado y completamente predecible. No puedo llegar a San Miguel el Grande a tiempo. Ella lo sabe. Lo arregló para que yo fallara. No fallarás», dijo Alejandro con absoluta calma, «porque no vas sola». «No entiendo. Mi carruaje está en camino. Podemos llegar en 1 día y medio si nos detenemos solo para cambiar de caballos. Tengo alojamiento ya preparado, abogados esperando y toda la documentación necesaria, no solo para defenderte, sino para destruir definitivamente a doña Mercedes». Elena retrocedió, desconfiada. «¿Por qué harías todo esto?» «Porque debo», respondió simplemente. «Porque puedo, y porque perdí 5 años sin hacer lo que debía. No perderé más tiempo». «¿Y Mateo?» «Viene con nosotros», dijo Alejandro, mirando por encima del hombro de Elena al niño que los observaba atentamente desde la puerta de la cocina. «No te pediré que elijas entre protegerlo y defenderte. Hacemos ambas cosas simultáneamente». Mateo salió de su escondite y caminó hasta quedar entre su madre y el hacendado. «¿Es una aventura?», preguntó con ojos brillantes. «Es justicia», corrigió Alejandro, «que a veces parece una aventura. La justicia es buena. Depende de quién esté en el lado correcto. Mamá siempre está en el lado correcto», declaró Mateo con absoluta convicción. Alejandro miró a Elena, y había un orgullo genuino en esos ojos. «En eso tienes toda la razón. El viaje a San Miguel el Grande fue todo lo que Elena temía y nada de lo que esperaba». Dentro del espacioso carruaje de Alejandro, con Mateo durmiendo profundamente entre ellos después de horas de preguntas sobre todo lo que veía por la ventana, el silencio era diferente al silencio de hace 5 años. No era vergüenza, era preparación. «¿Qué va a usar en mi contra?», preguntó Elena cuando cayó la noche y se encendieron las velas del carruaje. «La moral», respondió Alejandro directamente. «Intentará pintarte como una mujer de reputación cuestionable, madre soltera, de origen oscuro. Todo lo que la sociedad usa para juzgar en lugar de entender. ¿Y tienes una forma de combatir eso? Tengo pruebas irrefutables de que fuiste expulsada bajo una acusación falsa. Tengo documentación de tus contribuciones a la comunidad donde vives. Tengo testimonios de personas a las que ayudaste y tengo algo más». Hizo una pausa, mirando al dormido Mateo. «¿Y tienes qué?» «Tengo lo que debería haber ofrecido hace 5 años», dijo Alejandro en voz baja. «Mi nombre, mi protección, el reconocimiento público de la paternidad y toda la legitimidad que conlleva». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «No puedes hacer eso». «Puedo, y lo haré, si me lo permites. Las consecuencias para ti serán inmensas». «No importan», la interrumpió, inclinándose hacia adelante pero con cuidado de no despertar a Mateo.
Lo que importa es que esa mujer no te quite ni un día, ni una hora, ni un segundo más de paz a ustedes dos. ¿Por qué?, susurró Elena. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta convicción? Alejandro permaneció en silencio durante mucho tiempo. El carruaje se mecía suavemente. Las velas parpadeaban. Afuera, la noche ocultaba el mundo. Finalmente dijo: porque pasé 5 años viviendo con fantasmas, con el fantasma de quién eras, de lo que podría haber sido, del niño que no conocía, pero que visitaba mis sueños. Y los fantasmas son fríos, Elena. Te dejan helar por dentro hasta que nada más importa. Respiró hondo. Así que cuando te vi en esa puerta con él detrás de ti y me di cuenta de que no eras un fantasma, que eras real, viva y fuerte de maneras que yo nunca fui, supe que no podía dejarlo pasar de nuevo. No por deber, no por culpa, sino porque por primera vez en años sentí algo más que frío. Elena no supo cómo responder a eso, así que no respondió. Simplemente miró al dormido Mateo, a la vela parpadeante, a sus propias manos que temblaban ligeramente. Tengo miedo, admitió al fin, no de ella, no del tribunal, sino de la esperanza, porque la esperanza duele más cuando se rompe. Entonces no dejaré que se rompa, dijo Alejandro con una determinación que sonaba a promesa sellada con sangre. Llegaron a San Miguel el Grande al amanecer del segundo día. El pueblo despertaba lentamente, comerciantes abriendo tiendas, sirvientes lavando calles, el olor a pan recién hecho mezclándose con el de los caballos. Todo era familiar y extraño para Elena a la vez. Había estado allí hace 5 años, pero ahora era una persona completamente diferente. Alejandro los alojó en sus propias propiedades, no en un hotel público. Era una casona enorme que olía a cera de abeja y a poder secular. Mateo estaba maravillado, corriendo por los pasillos con la energía infinita de un niño que acababa de despertar. «No dejes que se pierda», le pidió Elena a la anciana ama de llaves que apareció para atenderlos. «No se preocupe, señora», respondió la mujer con una sonrisa amable. «Tengo experiencia con niños, y este pequeño tiene una buena luz. Lo cuidaré muy bien». Sola en la habitación que le asignaron, Elena finalmente se permitió sentirlo todo: el miedo, la rabia antigua, la anticipación, todo mezclado en un nudo imposible en su estómago. Se lavó la cara con agua fría, se cambió a un vestido sencillo pero digno que Alejandro le proporcionó, y trató de prepararse mentalmente para enfrentar al demonio que la había atormentado durante años. La sala del tribunal no era un gran espacio dramático, era una habitación austera que olía a moho y a expectación. El juez era un hombre mayor, con una expresión cansada, que veía desfilar ante él las miserias humanas disfrazadas de procesos legales. Doña Mercedes ya estaba allí. No había cambiado. La misma elegancia congelada, la misma sonrisa que no llegaba a los ojos, la misma aura de quien nunca ha tenido que suplicar por nada. Cuando vio a Elena entrar con Alejandro a su lado, algo flaqueó en esa máscara perfecta. Por una fracción de segundo, Elena vio miedo real, pero fue rápidamente reemplazado por un desprecio actuado. El proceso comenzó con formalidades tediosas, acusaciones vagas de conducta cuestionable e influencias dañinas. Doña Mercedes tenía un abogado elocuente que pintaba a Elena como una oportunista que buscaba manchar la reputación de una familia noble. Elena lo escuchó todo en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, la espalda recta. No reaccionó, no lloró, no se defendió todavía. Solo esperó. Luego fue el turno de Alejandro. Se puso de pie, y toda la sala pareció redirigir su atención hacia él como las flores se giran hacia el sol. Tenía una presencia natural, una autoridad que no necesitaba anunciarse. Cuando habló, fue con una voz tranquila pero letal. «Señor juez,
Me gustaría presentar pruebas que contextualizan estas acusaciones. Y comenzó. Documento tras documento, carta tras carta, prueba tras prueba de manipulación, coerción y abuso de poder por parte de doña Mercedes. No era solo contra Elena, sino contra otros a lo largo de los años. Un claro patrón de comportamiento de una mujer que usaba su posición social como un arma. Elena observó a doña Mercedes palidecer progresivamente. Vio a su abogado intentar objetar solo para ser silenciado. Vio al juez inclinarse hacia adelante, interesado por primera vez. Pero el golpe final llegó cuando Alejandro dijo: «Y finalmente me gustaría presentar un reconocimiento formal de paternidad». Un silencio absoluto cayó sobre la sala como un pesado sudario. Doña Mercedes se levantó, su voz cortante. «No puedes hablar en serio». «Totalmente en serio», respondió Alejandro sin mirarla, manteniendo los ojos fijos en el juez. «Mateo es mi hijo, lo reconozco pública y legalmente como mi heredero, y todas las acusaciones contra su madre son un intento transparente de mi tía de ocultar sus propias acciones de hace 5 años, cuando obligó a Elena a abandonar mi casa bajo amenazas». «Estás destruyendo a nuestra familia», siseó doña Mercedes. «No». Alejandro finalmente se giró para enfrentarla. «Estoy reconstruyendo lo que tú rompiste». El juez golpeó su mazo, exigiendo orden. Luego, con una expresión que indicaba que había tomado su decisión incluso antes de escuchar todos los argumentos, declaró: «Las acusaciones contra Elena Montes se consideran sin mérito y basadas en pruebas que demuestran malicia por parte de la acusadora. Doña Mercedes, será usted investigada por difamación y posible abuso del proceso legal. Caso cerrado. Fue rápido, anticlimático. La verdadera justicia rara vez es dramática, es simplemente necesaria». Afuera, bajo un sol frío de invierno, Elena respiró aire libre por primera vez en años sin sentir el peso de una persecución invisible. «¿Se acabó?», le preguntó a Alejandro. «Se acabó», confirmó él. «Lo que hiciste, reconocer a Mateo públicamente, las consecuencias, valen cada una de ellas», la interrumpió. «Y no hay consecuencias que importen más que hacer lo correcto. La sociedad juzgará. La sociedad lo olvidará en 6 meses, cuando aparezca el próximo escándalo. Pero Mateo recordará para siempre que fue reconocido, que tiene un nombre, que tiene un padre que eligió estar presente». Elena sintió que las lágrimas finalmente llegaban, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía físicamente. «Todavía siento rabia hacia ti», admitió entre lágrimas, «por los 5 años, por el silencio, por todo». «Lo sé», dijo Alejandro simplemente, «y tienes todo el derecho. Pero la rabia no es lo único que siento». Él dio un paso hacia ella, cauteloso, respetuoso de su espacio incluso, mientras lo invadía mínimamente. «¿Qué más sientes?». Elena levantó la vista hacia esos ojos que habían atormentado sus sueños. «Confusión, miedo, esperanza, y algo para lo que todavía no tengo nombre porque está escondido debajo de todas las demás cosas». «Entonces, descubrámoslo juntos», ofreció Alejandro. «Sin prisa, sin expectativas imposibles, simplemente descubriendo». En ese momento, Mateo apareció corriendo, seguido por el ama de llaves sin aliento. «¡Mamá! El señor del martillo dijo que ahora somos importantes». Elena se rió a pesar de las lágrimas. «Siempre fuimos importantes, mi amor. Pero ahora todos lo saben». Mateo estaba radiante, y él, señaló a Alejandro, dijo que puede enseñarme a montar a caballo. Elena miró a Alejandro interrogativamente. Él esbozó una leve sonrisa. «Si tú lo permites, por supuesto». «¿Puedo, mamá? Por favor». Mateo saltó emocionado. Elena miró a su hijo, luego al hombre que fue un fantasma, un error, un arrepentimiento y que ahora intentaba ser presente, real, humano.
Puedes, dijo finalmente, pero nada peligroso. Nunca, prometió Alejandro, mirándola de una manera que no tenía nada que ver con caballos o niños, y todo que ver con promesas más profundas que las palabras no podían alcanzar. 6 meses después, la vida tenía un ritmo completamente diferente. Elena y Mateo todavía vivían en la casa de la costa, pero ya no era un refugio desesperado, era una elección consciente. Podían irse, vivir en la hacienda de Alejandro, tener todas las comodidades que su título ofrecía. Pero Elena no estaba lista, y Alejandro lo respetaba por completo. La visitaba regularmente, no cada semana, pues los deberes de un hacendado existían, pero consistentemente. Siempre avisaba, siempre pedía permiso, nunca asumía. Mateo lo adoraba. Aprendió a montar, a leer mapas antiguos, a entender la política de una manera simplificada que un niño de 6 años podía procesar. Más importante, aprendió que un padre no era solo un título, era una presencia constante y confiable. En una tarde particular, cuando Mateo jugaba en el jardín y Elena preparaba té dentro de la casa, Alejandro apareció en la puerta de la cocina. ¿Puedo pasar? Es tu casa también ahora, respondió Elena, indicando una silla. No, corrigió él, es tu casa. Yo solo soy un visitante que espera algún día ser más. Elena dejó lo que estaba haciendo y se giró para enfrentarlo por completo. Alejandro, no necesitas decir nada. Levantó las manos. No estoy pidiendo una respuesta, simplemente declarando una intención. ¿Qué intención? Él se levantó y caminó hasta estar cerca de ella. No invadió su espacio personal. Solo se paró lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera sentir el calor de su cuerpo, el aroma que se había vuelto familiar, la presencia que ya no la asustaba, la intención de que un día me mires y no veas a un fantasma del pasado, no veas un error que casi lo destruyó todo, sino que veas a un hombre que ha aprendido, ha cambiado y desea pasar el resto de su vida demostrando que la gente puede ser mejor de lo que fue. Elena sintió que se le oprimía el pecho. Las emociones que había pasado meses tratando de nombrar finalmente tenían una forma clara. ¿Y si te digo que ya te veo así? Al menos en parte. Sus ojos brillaron con una esperanza tan cruda que Elena casi apartó la mirada. Entonces pasaré los próximos años ganándome las partes que aún faltan. Ella se rió. Un sonido ligero que transformó la tensión en algo más dulce. ¿Eres imposible? ¿Tú me haces querer ser imposible? El momento se alargó. El espacio entre ellos vibraba con todas las cosas no dichas acumuladas. Elena podía sentir el pulso rápido de su propia sangre, el calor subiendo por sus mejillas, su respiración acortándose. Alejandro levantó la mano lentamente, telegrafiando su intención, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Sus dedos tocaron su rostro con una delicadeza que contradecía el tamaño de sus manos. Un pulgar trazando la línea desde su mejilla hasta su barbilla. Elena, susurró, su voz ronca. ¿Puedo? Sí, respondió ella antes de que terminara la pregunta. El beso fue diferente a todo lo que Elena imaginó en sus momentos de debilidad. No fue desesperado, no fue urgente. Fue reconocimiento, fue una promesa. Fue la elección consciente de 2 personas que habían perdido el tiempo, pero decidieron no perder más. Cuando se separaron, Mateo estaba en la puerta con una sonrisa traviesa. ¿Eso significa que ya puede dormir aquí? Elena y Alejandro se rieron, y el sonido llenó la casa que durante años solo había conocido un silencio cuidadoso. «Todavía no», dijo Elena, atrayendo a su hijo a un abrazo. «Pero significa que lo estamos intentando». «Intentar es bueno», declaró Mateo con la sabiduría de sus 6 años.
Mamá siempre dice que intentar es más importante que acertar a la primera. Tu madre es muy sabia, repitió Alejandro, pero esta vez con una sonrisa que le llegó a los ojos. Esa noche, después de que Mateo durmiera y Alejandro se marchara, Elena se quedó en la ventana mirando las estrellas. Pensó en los 5 años perdidos, en la huida desesperada, en el miedo constante y en la soledad de criar a un hijo sola. Y pensó en cómo todas esas cicatrices la habían hecho lo suficientemente fuerte como para aceptar ayuda sin sentir que se rendía a sí misma. Doña Mercedes había desaparecido de la sociedad después del escándalo. Los rumores decían que vivía recluida en una hacienda lejana. A Elena ya no le importaba. El pasado tenía su lugar, detrás de ella, donde ya no comandaba el presente. Mateo fue reconocido. Ahora tenía un nombre completo, tenía una educación garantizada, un futuro seguro y un padre presente. Pero más importante, tenía una madre que nunca se rindió por él. ¿Y Elena? Elena tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: elección. No tenía que aceptar a Alejandro, no tenía que perdonarlo por completo, no tenía que apresurar nada, pero podía si lo deseaba. Y descubrió que sí lo deseaba. No por necesidad, no por conveniencia, sino porque el amor verdadero no ocurre a primera vista. Ocurre a la 100ª vista, cuando ya has visto todos los defectos, conoces todos los errores y aún así eliges quedarte. 3 años después, la boda fue una pequeña ceremonia en la capilla del pueblo costero. No hubo pompa de la alta sociedad, solo la gente que importaba. Cuando el cura le preguntó si aceptaba a Alejandro, Elena miró al hombre que fue un fantasma, un error, una redención, y que ahora era una elección consciente cada día, y dijo con voz firme: «Sí, acepto, no porque deba, sino porque quiero». Y Alejandro respondió: «Sí, acepto, no para corregir el pasado, sino para construir el futuro». Mateo gritó: «¡Por fin!». Y toda la capilla se rió, pues la alegría verdadera siempre tiene el sonido de un niño aliviado. Esa noche no hubo expectativas de cuento de hadas. Hubo conversación honesta, risas genuinas y el reconocimiento de que el amor real no es perfecto. Es trabajo, es una elección, es despertarse cada día y decidir de nuevo. Pero también es magia, la magia de mirar a alguien y ver no quién fue, sino en quién se están convirtiendo juntos. Años más tarde, cuando Mateo tenía 15 años y 3 hermanos menores corrían por la casa, le preguntó a Elena: «¿Alguna vez te arrepientes de la forma en que todo sucedió?». Elena pensó con cuidado. «Me arrepiento de cosas específicas, de momentos de dolor, de tiempo perdido, pero no me arrepiento del viaje, porque fue ese viaje el que me trajo aquí. ¿Y aquí es bueno?». «Aquí es más que bueno». Sonrió observando a Alejandro en el jardín enseñando a su hijo menor. «Aquí es lo que conquistamos, y las conquistas tienen un valor que los regalos nunca poseen». Mateo asintió, satisfecho. Luego: «Sigo pensando que ambos tardaron demasiado. Yo tenía 6 años y ya lo sabía». Elena se rió. «Demasiado observador para tu propio bien». «Aprendí de la mejor», replicó él, saliendo corriendo. Y Elena se quedó allí, en una casa llena de vida y amor conquistado, y pensó: a veces las historias más hermosas son las que comienzan con el fin del mundo y concluyen con la reconstrucción del mismo, ladrillo a ladrillo, elección a elección, beso a beso. No eran finales de cuento de hadas, eran mejores, eran finales reales.